Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta: dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, sino aquellos que tienen un ingrediente especial: celos. Sí, esos celos que nos hacen sufrir, reír, gritarle a la pantalla y al final, amar estas historias con todo nuestro corazón. Prepárense porque vamos a explorar 10 series turcas donde los celos son un personaje más, un motor que impulsa la trama y nos mantiene al borde del asiento. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis de personajes y mucho más. Te prometo que te vas a divertir muchísimo. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Los quiero un montón. Bueno, basta de introducciones, vamos al grano. Prepárense para un maratón de emociones, porque aquí les presento mi top 10 de series turcas con celos que te harán sufrir y amar. Empecemos con un clásico que seguro muchos conocen: **Karasevda***. ¡Ay, Karasevda! ¿Quién no ha sufrido con el amor imposible de Kemal y Nihan? Los celos en esta serie son una constante, alimentados por el maquiavélico Emir, quien no se detendrá ante nada para mantener a Nihan a su lado. Kemal, por su parte, arde de celos al ver a Nihan atrapada en un matrimonio sin amor, y esos celos lo consumen, lo motivan a luchar por su amor, pero también lo llevan a tomar decisiones arriesgadas. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es explosiva, y sus miradas llenas de celos y deseo te dejarán sin aliento. Prepárense para llorar a mares. En Karasevda, los celos no son solo una herramienta narrativa, sino un espejo de la profunda injusticia que define la vida de Kemal. Su amor por Nihan es puro y verdadero, pero está constantemente amenazado por el poder y la manipulación de Emir. Los celos de Kemal se manifiestan de diferentes maneras, a veces en forma de ira contenida, otras veces en decisiones impulsivas y, en ocasiones, en una profunda desesperación. La serie explora cómo los celos pueden consumir a una persona, llevándola al límite de la cordura y obligándola a tomar decisiones que cambiarán su vida para siempre. Emir, por su parte, utiliza los celos como un arma, alimentando las inseguridades de Kemal y Nihan para mantenerlos separados. Su posesividad enfermiza hacia Nihan es la raíz de toda la tragedia que se desarrolla en la serie. La actuación de Kaan Urgankolu como Emir es simplemente brillante, transmitiendo la crueldad y la obsesión de su personaje con una intensidad escalofriante. Karasevda nos muestra que los celos, cuando se descontrolan, pueden ser una fuerza destructiva que arrasa con todo a su paso. La serie no solo se centra en la pasión romántica, sino que también profundiza en las consecuencias psicológicas de la envidia y la posesividad. Es un drama intenso y emocional que te dejará pensando en el poder del amor y la capacidad de la maldad humana. Seguimos con ***Ask Memnu***. Aquí los celos alcanzan niveles estratosféricos. Biter, una mujer joven y ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre mayor y adinerado. Pero la llegada del sobrino de Adnan, Belul, lo cambia todo. La atracción entre Biter y Belul es inevitable, y su romance secreto desata una tormenta de celos, traiciones y secretos. Nihal, la hija de Adnan, también está enamorada de Belul, lo que añade una capa extra de complejidad y celos a la trama. La interpretación de Beren Saat como Biter es magistral, y su mirada llena de deseo y resentimiento te hará amar y odiar a su personaje al mismo tiempo. Esta serie es un drama en mayúsculas. Aşk Memnu es una disección magistral de la alta sociedad turca y sus hipocresías. Los celos, en este contexto, no son solo un sentimiento personal, sino también un reflejo de la competencia social y el deseo de posesión. Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, busca desesperadamente una forma de escapar de su vida vacía. Su aventura con Belul es una rebelión contra las convenciones sociales, pero también una búsqueda de validación y afecto. Los celos de Biter se dirigen principalmente hacia Nihal, la joven hija de Adnan, quien representa la inocencia y la pureza que ella ha perdido. La envidia de Biter hacia Nihal la consume, llevándola a cometer actos cada vez más desesperados. Belul, por su parte, es un personaje complejo y ambiguo. Su indecisión y su incapacidad para comprometerse alimentan los celos de Biter y complican aún más la situación. La serie explora cómo los celos pueden destruir a una persona desde adentro, corroyendo su alma y llevándola a la autodestrucción. Aşk Memnu es una tragedia griega moderna, donde el destino de los personajes está sellado desde el principio.
La serie es un festín visual, con una producción impecable y un vestuario deslumbrante. Sin embargo, lo que realmente la hace destacar es la profundidad de sus personajes y la complejidad de sus relaciones. Es una historia sobre el amor prohibido, la traición y las consecuencias devastadoras de la envidia y los celos. Ahora vamos con algo un poco más moderno, ***. Eda y Serkan son polos opuestos, pero se ven obligados a fingir estar comprometidos. Al principio, la relación entre ellos es puramente profesional, pero poco a poco, la chispa del amor comienza a surgir. Los celos juegan un papel importante en el desarrollo de su relación. Serkan, el workaholic empedernido, se pone celoso de cualquier hombre que se acerque a Eda, y Eda, por su parte, se siente celosa de las exnovias de Serkan. Esta serie es mucho más ligera que las anteriores, pero los celos son un ingrediente clave que añade tensión y humor a la historia. Ideal para pasar un buen rato. En Senkalkam, los celos se presentan de una manera más ligera y cómica, pero no por ello menos significativa. Los celos de Serkan son un reflejo de su incapacidad para expresar sus sentimientos y de su miedo a perder a Eda. Su actitud controladora y su necesidad de tener todo bajo control se manifiestan en ataques de celos cada vez que ve a Eda con otro hombre. Sin embargo, a medida que avanza la serie, Serkan aprende a confiar en Eda y a superar sus inseguridades. Los celos de Eda, por otro lado, son más relacionados con su propia inseguridad y su miedo a no ser lo suficientemente buena para Serkan. Las exnovias de Serkan representan un pasado idealizado al que ella siente que no puede igualar. A través de sus celos, Eda aprende a valorarse a sí misma y a reconocer su propio valor. Senkalkam es una comedia romántica encantadora que celebra el amor, la amistad y el crecimiento personal. Los celos en este contexto son un obstáculo que los personajes deben superar para poder estar juntos. La serie nos recuerda que el amor verdadero requiere confianza, comunicación y la capacidad de superar las propias inseguridades. Continuamos con ****. Esta serie de acción y suspense también tiene su dosis de celos, aunque no sean el tema central. Sharp y Mert son dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en bandos opuestos de la ley. Sharp se infiltra en la mafia, mientras que Mert se convierte en policía. Ambos hermanos se enamoran de la misma mujer, Melek, lo que genera una rivalidad y celos que van más allá de la lealtad a sus respectivos bandos. Los celos en Yerde están teñidos de peligro y traición, y añaden una capa extra de intensidad a la trama. En Yerde los celos se entrelazan con la trama principal de acción y suspense, creando un ambiente de tensión constante. La rivalidad entre Sharp y Mer se intensifica debido a su amor por Melek, quien se encuentra atrapada entre los dos hermanos. Los celos de Sharp se alimentan de la incertidumbre y el peligro constante en el que vive, mientras que los celos de Mer se basan en su sentimiento de inferioridad y su deseo de demostrar su valía. La serie explora cómo los celos pueden llevar a las personas a traicionar sus propios principios y a cometer actos violentos. La lealtad familiar y el amor romántico se ven puestos a prueba constantemente, creando un conflicto emocional intenso y desgarrador. Yerde es una serie adictiva que te mantendrá al borde del asiento con sus giros inesperados y sus personajes complejos y ambiguos. Cambiando un poco de registro, hablemos de ***Kiralk Ask ***. Defne, una joven camarera, se ve envuelta en un juego de amor por dinero. Homer, un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, necesita fingir que está enamorado para evitar un matrimonio arreglado. Defne acepta el trabajo, pero poco a poco, los sentimientos comienzan a surgir entre ella y Homer. Los celos aparecen cuando Homer comienza a sospechar que Defne no es quien dice ser, y cuando otras mujeres intentan acercarse a él. Esta serie es divertida y romántica, y los celos son un elemento que añade confusión y drama a la relación de Defne y Homer. En Kiralk Ask, los celos son un catalizador para el desarrollo de la relación entre Defne y Homer. La desconfianza de Homer hacia Defne, alimentada por su secreto, genera celos y dudas que complican su relación. La presencia de otras mujeres que intentan acercarse a Homer también despierta los celos de Defne, quien se da cuenta de que está enamorada de él. La serie explora cómo los celos pueden ser una señal de que el amor está creciendo, pero también una fuente de conflicto y desconfianza. Kiralk Ask es una comedia romántica encantadora que te hará reír y suspirar. La química entre los protagonistas es innegable, y los celos añaden un toque de drama y tensión a la historia. En la lista no puede faltar ***** si ya bellazas *****.
Asl, una doctora idealista, se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo despiadado. Ferhat se ve obligado a casarse con Asl para protegerla, pero la relación entre ellos es tensa y conflictiva. A medida que Asl intenta cambiar a Ferhat, los celos comienzan a surgir. Ferhat se pone celoso de la bondad y la compasión de Asl, y Asl se siente celosa del pasado oscuro de Ferhat. Esta serie es intensa y dramática, y los celos son un reflejo de la lucha interna de los personajes por encontrar el amor y la redención. Si ya bellazas que es una historia de amor atípica y fascinante. Los celos en esta serie son un reflejo de las profundas diferencias entre Asl y Ferhat. Ferhat, acostumbrado a la violencia y la oscuridad, se siente amenazado por la bondad y la luz que Asl irradia. Sus celos se manifiestan en su actitud posesiva y controladora, pero también en su deseo de protegerla del mundo peligroso en el que vive. Asl, por su parte, se siente celosa del pasado oscuro de Ferhat y de las personas que lo rodean. Su deseo de cambiarlo y de alejarlo de la violencia la lleva a tomar decisiones arriesgadas que ponen en peligro su propia vida. La serie explora cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados y cómo los celos pueden ser un obstáculo para la felicidad. Siguiendo con las series de época, tenemos Kurt Seyit Besura ***. Esta historia de amor ambientada en la Rusia zarista nos presenta a Kurt Seyit, un apuesto teniente, y Sura, una joven noble. Su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las intrigas palaciegas. Los celos son una constante en su relación, alimentados por las diferencias sociales, las manipulaciones de otros personajes y la distancia física. Esta serie es visualmente impresionante y la historia de amor es épica y desgarradora. En Kurt Seyit Besura, los celos son un reflejo de la inestabilidad política y social de la época. La guerra y la revolución crean un ambiente de incertidumbre y desconfianza que afecta la relación entre Seyit y Sura. Las diferencias sociales entre ellos también alimentan los celos, ya que ambos pertenecen a mundos diferentes. La manipulación de otros personajes que intentan separarlos también complica la situación. La serie explora cómo el amor puede ser puesto a prueba por las circunstancias externas y cómo los celos pueden destruir una relación si no se manejan adecuadamente. Ahora hablemos de ***Kukur***. Esta serie de acción y drama criminal se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se enamora de Sena, una joven misteriosa. Los celos surgen cuando otros personajes intentan interponerse entre Yamak y Sena, y cuando el pasado de Sena amenaza con destruir su relación. Kukur es una serie adictiva llena de acción, intriga y romance. En Kukur, los celos son un ingrediente más en un cóctel explosivo de violencia, lealtad y amor. El peligro constante en el que vive la familia Koval y los secretos del pasado de Sena alimentan los celos de Yamak, quien se siente constantemente amenazado por la posibilidad de perderla. La serie explora cómo los celos pueden ser un reflejo de la inseguridad y el miedo a la pérdida, pero también una herramienta para manipular y controlar a los demás. Y para cerrar con broche de oro, tenemos ***Mutese MYZYL***. Esta serie histórica narra la vida de Suleimán el Magnífico, el sultán más poderoso del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Los celos son una constante en el harén de Suleimán, donde las concubinas compiten por su favor. Hürrem debe luchar contra sus rivales y contra las intrigas palaciegas para proteger su amor y su posición. Esta serie es lujosa y apasionante y los celos son un elemento clave que añade drama y emoción a la historia. En Mutese MYZYL, los celos son una herramienta de poder y supervivencia. Las concubinas del harén compiten ferozmente por el favor del sultán, utilizando la intriga, la manipulación y el engaño para alcanzar sus objetivos. Hürrem, una esclava que se convierte en la esposa y consejera de Suleimán, debe luchar constantemente contra sus rivales para proteger su amor y su posición. La serie explora cómo los celos pueden ser utilizados como un arma para destruir a los demás, pero también como una motivación para alcanzar el éxito. Mutese MYZYL es un drama histórico épico que te transportará a un mundo de lujo, intriga y pasión. Y ahí lo tienen. Mi top 10 de series turcas con celos que te harán sufrir y amar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por estas historias llenas de pasión, intriga y drama.
Como hemos visto, los celos pueden ser un motor poderoso en las series turcas, impulsando la trama, creando conflictos y añadiendo una capa extra de emoción a las relaciones entre los personajes. Desde los celos obsesivos y destructivos hasta los celos más sutiles y cómicos, estas series nos muestran diferentes facetas de este sentimiento tan humano. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les apetezca ver. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y qué otras series turcas con celos me recomiendan. Déjenme sus comentarios abajo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series turcas. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.